no Y era en lo ese que... proceso de estar trabajando, también estarías obsesionado con tus cosas. ¿No hay algo que te hace como parar o para pasar a emprender o a trabajar? No sé si me entiendes. Sí, bueno, cuando yo estaba en los otros trabajos, o sea, salí de la carrera, empecé a trabajar de prácticas en varios despachos de arquitectura, ahí muy bien porque iba aprendiendo cosas, pero siempre sentía que me faltaban cosas, que salía del trabajo, me iba al gimnasio y cuando volvía empezaba a aprender en cómo, o sea, empezaba a pensar cómo podía emprender o cómo podía hacer mis cosas, mis proyectos, lo que sea. Y ya después de varios años trabajando en 2 despachos concretamente, el último año ya me pasó una cosa a nivel, una situación profesional que me afectó personalmente también y entonces dije, pues clic, este es el momento y tengo que empezar. Y además como yo soy muy de, que esto lo voy cambiando, pero soy muy de 1 de enero o lunes, ¿sabes? Muy de empezar, de fechas. Ahí empezamos. Pues dije, quiero terminar el trabajo en el que estaba, tomé la decisión en noviembre del año 22, creo que fue, ¿no? 22 o 21. Sí, 22. 21 o 22. Sí. Y sí, sí, correcto, fue el 22. Y entonces ya dije, el 1 de enero, mi primer día por mi cuenta, ¿sabes? Y entonces, pues ahí fue. ¿Y lo cumpliste? Lo cumplí. ¿Y el 1 de enero qué hiciste? ¿Empezaste por tu cuenta? Empezar a ver cómo enfocar el Te nuevo... sentaste, abriste el ordenador y dijiste, venga, ahora voy a ¿Ahora qué empezar. hago? Sí, a ver, es que yo cuando estaba en el último trabajo, ahí ya noté muchísima inquietud sobre todo el tema de inversión inmobiliaria. Y entonces pensaba mucho cómo podía aportar valor y empezar a crecer en ese mundo. Entonces ya cuando salí empecé a formarme a tope en ese sector y decir, vale, tengo que aprender mucho de esto y aportar mucho valor para cuando de verdad conozca a un inversor diga, vale, pues como eres arquitecto quiero que me hagas la reforma. Mi concepto era, empiezo en la inversión inmobiliaria y quiero trabajar de arquitecto para los inversores. Eso, así era mi mente. Y entonces empecé en enero, por supuesto no me di de alta en autónomas porque no ganaba un euro. Empecé a ganar 100 euros que compartía entre un amigo y yo, o sea, 50 euros cada uno, haciendo certificados energéticos. O sea, que más o menos de ahí a septiembre ganaría la suma de 200 euros. Genial. Y nada, y entonces ya ahí, cuando empezó septiembre, justo me contrataron para un trabajo como autónomo, como project manager en un proyecto así muy chulo. Y ahí ya dije, vale, pues ya me tengo que dar de alta autónomo porque ahora voy a empezar a ganar algo de dinero. Y entonces pues ahí empezó la rueda de todo, del trabajo, de todo. Y un poco hasta hoy, ¿no? Has seguido el proceso... Sí. Al final empecé, pero no sabía hacia dónde iba. Solo sabía que tenía que aprender mucho de inversión, que tenía que ser una buena solución para los inversores a nivel técnico como arquitecto y luego ir viendo. Entonces justo en ese momento empecé con la formación. El tema de inversión inmobiliaria, sobre todo el conocimiento inicial lo tengo gracias a una formación, a formación IN, que le imparte José Muñoz y Javi Muñoz, que son unos cracks, y que ya venía yo dándole vueltas a ver cómo podía aprender y tal, me salían cursos por internet, por las cookies y tal. ¿Y por qué elegiste ese y no otro? Pues mira, elegí ese porque cuando veía los vídeos me transmitía mucha confianza, número 1, y número 2 porque pregunté a un par de personas y las dos me dijeron que aunque no conocían a nadie que estuviera dentro, yo entré sin conocer a nadie dentro, les habían hablado muy bien de él, lo típico. Pues no sé por qué, pues ya está, me lancé. Entonces compré el curso y ahí empecé la formación. Y eso sí, ¿Y eso fue, me consideras cambió que has la vida, aprendido más total. en esta formación o en la universidad? Yo creo que son dos cosas distintas, porque al final la formación está exclusivamente destinada al tema de inversión inmobiliaria, de 0 a 100, y te dan muchas soluciones y muchos conocimientos a cómo hacer eso. Y la carrera de arquitectura es una carrera o sea, que te da el conocimiento de ser un arquitecto. Que no, o sea, en la inversión inmobiliaria no tienes por qué ser arquitecto para entrar. Y lógicamente en las carreras sí. Entonces en la carrera te forman hacia eso y la carrera además te enseña pues, la disciplina, el trabajo duro, todo eso, todo el proceso que pasas mal en la carrera, que al principio en la carrera quizá no lo entiendes, pero yo lo veo con perspectiva y sobre todo ahora desde el punto de vista empresarial y autónomo emprendedor y tal, la resistencia que tienes, o que yo, por ejemplo, siento que tengo, gracias a lo que me dio la carrera y lo que resistí en la carrera, pues lo noto muchísimo ahora. Sí. Y ahora, si no, pasamos ya a eso, o sea, después de ese primer proyecto que tienes que te hace darte de alta como autónomo, a partir de ahí,
cómo empiezas a, pues no sé si conseguir clientes o trabajar, cómo... Bueno, ahí empiezo a intentar, a través de redes sociales y a través del boca a boca, hacer saber a la gente cercana a mí que yo sabía que podía estar en el sector inmobiliario, que me había dado por mi cuenta y que podía ayudar en lo que fuese. Entonces, ahí recuerdo que empecé a conseguir algún proyecto de particulares de, pues hazme la reforma, pues el albañil que conozco necesita un arquitecto, pues me contrata a mí para hacer un trabajillo en una casa en Sagasta, por ejemplo, me acuerdo. Y bueno, y justo en ese momento además me pasó una cosa que luego os pasaré una foto si queréis para que la pongáis, ¡pum! Que eso va a ser, eso es impactante. Claro, cuando empiezas hay veces que te contratan para cosas que no sabes hacer. Entonces yo recuerdo que el mismo día, con una hora de diferencia, me contrataron para 2 proyectos y no sabía muy bien cómo hacerlos. O sea, yo me había lanzado, me había postulado como buena opción, Sí. pero no sabía hacerlos en ese momento, hace 4 años. Entonces me acuerdo que justo entré en un periodo de ansiedad muy fuerte, que me salió una calva aquí en la cabeza, en mitad de la cabeza, que fue eso... ¡fua! Claro, un día cortándome el pelo me dice mi peluquera, oye, tienes aquí como una pequeña calva. Y digo, no fastidies. Y me hice una foto y era nada, una uña, menos, la mitad de una uña. Y al cabo de un mes tenía esto. Entonces, claro, cuando ves eso, tienes ansiedad en el trabajo y te ves eso, pues aún te entra más ansiedad. Sí. Hostia, y si sigue creciendo, y si tal, y si me empieza a aparecer por la cabeza, me salió una segunda. Y además yo me acuerdo que fui a una dermatóloga, y me vio, no me preguntó ni a qué me dedicaba ni nada, y me acuerdo que me dijo súper seria, la primera frase que me dijo, dice, no sé qué estás haciendo, pero más te vale parar. O no sé a qué te dedicas y más te vale parar, algo así fue. Y dije, coño. Y le dije, pues soy autónomo. Y me dice, pues ahí lo tienes. Que se jubiló la mujer, sí, sí. Y entonces ya dije, y ahí fue cuando empecé a trabajar el desarrollo personal, la mente, pues todo hacer todas estas cosas para sentirte mejor a la hora de emprender. Y hasta ahora, digamos, al principio, tengo entendido, ¿no?, que trabajabas más por cuenta propia, pero apoyándote también en algunos proyectos de empresa, o estoy equivocado. Cuando empecé como ¿Cuándo autónomo, empezaste? o sea, cuando empecé como autónomo, empezaba por... O sea, no, era todo, no para empresas, era para mí, pero por ejemplo me decían, oye, necesitamos un arquitecto en este proyecto. Genial, pues entonces yo como estaba colegiado y dado de alta autónomos, pues Podías, claro, sí. yo trabajaba como ellos, tipo freelance, colaborando para un proyecto. Y entonces, pues empecé a hacerlos así. Cuando yo con la formación ya veo que me tengo que lanzar a invertir y que poco a poco siento que tengo el conocimiento, que lógicamente cuando empiezas tienes muy poco, pues me lancé. Y entonces ya mi primera inversión me junté con un chico para ir al 50%, con un ahora mismo buen amigo, después de todo este tiempo. O sea, ¿no era amigo antes? No, que va, nos conocimos en esta formación. Sí. E hicimos esta primera inversión y nos fue bien. Entonces, pues así, pues poco a poco. Venga. Y luego otra operación, que encuentro un local y quiero hacer 2 viviendas. Pues me lanzo. Como en el curso me habían enseñado más o menos cómo hacerlo, pruebo a ver. Venga. Que acabé hace 3 meses esa operación, después de 2 años. Pues bueno, pues todo eso. Así que poco a poco empiezas a conseguir tus cosillas, a intentar buscarte la vida para que alguien te contrate para un proyecto. Y ahora pues que tengo unos cuantos. ¿Y cómo fue la operación esa de vivienda local en 2 años que dices que... Bueno, pues que compré... yo trabajaba mucho haciendo certificados energéticos en un barrio de Zaragoza y siempre cuando volvía a casa con la moto pasaba por el mismo local que se veía vacío, todo. Y entonces, claro, como yo a la vez estaba haciendo la formación cuando llegaba a casa, digo, mira, este es el típico local que me dice en la formación que hay que hacer vivienda. Viste la oportunidad ahí, ¿no? Claro, entonces me puse a estudiar la oportunidad, cuadraba con todo lo que estaba aprendiendo y dije, bueno, pues venga, me lanzo. Y entonces creé una empresa que en ese momento, pues a vistas igual me precipité, pero bueno, creé la empresa y compré el local. Junté capital con 4 inversores más y compramos entre los 5 el local. Y luego, pues nada, empezamos el proceso, yo fui el arquitecto de mi proyecto, entonces ya pues me daba un poco de comer y así Sí. empezó pues el proceso. Y entonces, concretamente esa operación se alargó porque encima pues tenía que pasar por patrimonio por el tema de la ubicación, problemas de que la primera vez que hacía ese tipo de reforma, entonces se retrasó pues varias cosas y esa operación ha ido muy bien, pero ha durado pues 1 año y 10 meses, creo, 1 año, algo así.